Hola a todos, bienvenidos a este análisis detallado. Hoy vamos a romper un mito gigante, esa ilusión de que los activos masivos son simplemente bloques únicos e indivisibles. En su lugar, vamos a explorar cómo algo llamado componentización refleja lo que realmente está pasando con el dinero de las empresas. Para todos ustedes que se preparan para dominar el mundo contable y financiero, entender esto es literalmente la diferencia entre reportar la realidad de un negocio o reportar una completa fantasía. Bueno, para organizar nuestra sesión, esta será nuestra hoja de ruta. Primero, una introducción rápida al concepto. Luego, entraremos de lleno a los casos de estudio. Veremos una planta y un avión, seguidos de un edificio y maquinaria industrial. Después, evaluaremos el impacto económico global de todo esto. Y cerraremos con las reglas del juego, comparando IFRS contra US GAAP. Piensen en esto como su panel de control de nivel ejecutivo. Arranquemos de una vez con el primer punto. Vamos a ver más allá de la superficie. Antes de meternos con los números, es vital que hablemos el mismo idioma que usan los profesionales al manejar propiedades, plantas y equipos de gran escala. A ver, la componentización suena a un término súper técnico, pero en realidad es puro sentido común. Consiste en identificar las partes importantes de un activo y depreciarlas por separado. ¿Por qué? Porque el punto crucial aquí es evitar el peligroso error de hacer de cuenta que todas las piezas de una máquina duran exactamente lo mismo. La clave está en observar. Si una parte se desgasta mucho más rápido que el resto del equipo, entonces, por supuesto, necesita su propio cálculo. Pasemos a ver cómo se aplica esto en la vida real. Empezaremos con la infraestructura pesada, para que vean cómo este nivel de detalle construye una imagen financiera muchísimo más precisa. Miren estos datos crudos. Tenemos una planta hidroeléctrica de 10 millones. La obra civil principal, que cuesta 6 millones, va a durar unos 50 años. Pero, ojo aquí, el sistema de control de medio millón apenas va a llegar a los 10 años. Además, tenemos turbinas de 2 millones para 20 años y generadores de 1.5 millones para 25 años. Si sumamos la depreciación de cada parte por separado, el gasto total es de 330,000 anuales. Pero, si tomamos el atajo y depreciamos todo como un solo bloque a 50 años, el gasto reportado sería de apenas 200,000. Esa diferencia es de 130,000 al año. Y créanme, esto no es un simple error de redondeo. Usar esa única vida útil de 50 años reporta 130,000 de menos en gastos anualmente. Estamos hablando de una distorsión que infla artificialmente las utilidades antes de impuestos en 1.3 millones a lo largo de una década. Básicamente, la contabilidad está retrasando el impacto del desgaste físico real. Ahora, si aplicamos este mismo rigor a un avión comercial de 80 millones, la historia se vuelve todavía más dramática. El fuselaje, de 50 millones, dura unos 30 años, pero los motores, que cuestan 20 millones, tienen una vida de solo 15 años. Y ni hablar de los interiores de 6 millones que se destruyen en apenas 8 años. Como estudiantes de finanzas, ver esto desglosado les revela inmediatamente el enorme peligro de mezclar activos que se vuelven obsoletos rapidísimo con los que duran décadas. Y esta cifra es una locura. Ilustra de manera brillante la brecha masiva de la que hablamos. La depreciación anual separada por componentes suma 4.15 millones. Sin embargo, si metemos todo en la misma bolsa a 30 años, sería de solo 2.66 millones. O sea, una distorsión de casi 1,5 millones en las utilidades, cada año. Pensemos, ¿qué pasa en el año 8 cuando toca cambiar los asientos y el interior del avión? Si lo hicimos bien, seguimos un proceso súper limpio de 3 pasos. El componente viejo ya vale 0 en los libros, se da de baja y se capitaliza el nuevo. Así es como los profesionales evitan crear activos fantasmas. Quienes no hacen esto terminan metiendo el interior nuevo al balance, mientras el viejo sigue ahí escondido, inflando los números. Y como dicen por ahí, en los balances corporativos, los fantasmas contables son muchísimo más comunes que los de las películas. Bien, cambiemos un poco de escala. Dejemos la infraestructura gigante y hablemos de activos corporativos cotidianos, un edificio de oficinas y una máquina de fábrica. Fíjense en el desglose de este edificio corporativo de 5 millones. Nos demuestra una verdad ineludible. Tratar la estructura de 3.5 millones y el techo de 600,000 como si ambos fueran a durar 50 años es francamente un error muy grave. Y ni hablemos del aire acondicionado a 8 años.
Al calcular cada elemento por su cuenta, el gasto de depreciación real es de 185.000 anuales, frente a los 100.000 que daría el método del bloque único. O sea, no separar los componentes resulta en una diferencia anual de $85.000. Para el año 15, cuando efectivamente haya que cambiar el techo, el edificio va a estar cargando por error con el valor del techo físico nuevo más el valor de un techo fantasma antiguo. Y piénsenlo así. El techo real protege a los empleados de la lluvia. El techo fantasma, bueno, solo protege unas utilidades que en realidad están súper infladas. Ahora pasemos a esta máquina de manufactura de 2 millones. La depreciación por componentes nos da 187.500 anuales, contra 100.000 si lo hacemos de forma agregada. Una brecha de 87.500. Pero, atención aquí, noten que incluimos un elemento que a menudo confunde a muchos analistas, el mantenimiento mayor. Es súper importante hacer una pausa en esto. El mantenimiento mayor y obligatorio se puede capitalizar y tratar como un componente totalmente distinto, siempre y cuando cumpla con los criterios para ser un activo. Ojo, esto es diametralmente opuesto a las reparaciones rutinarias de todos los días. O sea, si le cambias el aceite a la máquina porque le toca cada mes, eso va directo a los gastos, no los confundan. Habiendo visto los casos, demos un paso atrás. Vamos a mirar el panel ejecutivo completo para entender el impacto económico real y los efectos dominó de equivocarse en estas políticas contables. Si consolidamos los 4 ejemplos, el patrón es clarísimo para cualquier estudiante de negocios, ya sean los 130.000 de la planta, el casi 1,5 millones del avión o los 85.000 del edificio. La depreciación agregada de manera constante y significativa reporta de menos el consumo real de los activos durante los primeros años, siempre. Y visualmente, la brecha es contundente. Resume el peligro a la perfección. La contabilidad puede retrasar artificialmente el gasto en los libros, sí, pero el mundo físico no se detiene. Las turbinas siguen girando, los motores se siguen quemando y los techos se desgastan exactamente al mismo ritmo, sin importar lo bonita que se vea la hoja de cálculo. Y esto nos lleva directamente a lo que podemos llamar la trampa de los dividendos. Imaginen generar 100.000 de utilidad artificial. Si la empresa reparte el 70% en dividendos, significa que 70.000 salen de la empresa hacia los accionistas cada año. Con el tiempo, estamos hablando de cientos de miles de dólares que ya no están en la caja. ¿Y adivinen qué? Esos fondos van a hacer muchísima falta cuando inevitablemente haya que comprar motores nuevos o reconstruir el techo. Ya para ir cerrando este análisis, hablemos de las reglas del juego. Si van a operar en el entorno corporativo global, dominar el marco regulatorio no es opcional. El punto crucial aquí es la diferencia de obligatoriedad. Bajo las normas internacionales, o sea, IFRS, la componentización es estrictamente obligatoria si las partes del activo son significativas. Por su parte, en Estados Unidos, con US GAAP, te la permiten porque saben que es una práctica súper útil para activos complejos, pero no te obligan con la misma fuerza. De todos modos, sin importar la normativa, ambos mundos reconocen que esto es vital para planificar inversiones y evitar la acumulación de esos activos fantasma. Al final del día, esto no se trata de volvernos locos con la calculadora y dividir un activo en 1,000 pedacitos insignificantes. Se trata de sentido común, de separar las partes que verdaderamente impactan en la economía de la empresa. Obliga a dejar de tratar cosas muy distintas como si fueran un solo bloque. No es hacer las cosas más complicadas, es aportar pura precisión ejecutiva. Y eso nos lleva a la pregunta final, una provocación para todos ustedes, los futuros analistas y ejecutivos de mañana. Frente a cualquier proyecto, pregúntense siempre cómo se están consumiendo realmente en la vida real los beneficios económicos de este activo. Empezar a responder esto con precisión es su primer gran paso hacia la verdadera maestría financiera. Gracias por acompañarnos en este análisis.